Universidad Nacional Autónoma de México, presenta Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret, Centro Médico Nacional La Raza, tema Fisiología Hemática, materia Fisiología, a cargo del Dr. Pérez Palacios, José Rubén, presenta Sánchez Obregón, José Manuel y Soto Kawasaki, Carlos Alfredo. Hematología viene de la palabra hemato, que significa sangre, y logos, que significa estudio, tratado o ciencia. La sangre es un tejido conectivo especializado que circula por capilares, venas y arterias, que además tiene un color característico rojo, dado por su proteína principal, que es la hemoglobina. El órgano encargado de la distribución sanguínea y bombeo continuo es el corazón, además de ayudarle el sistema vascular y los vasos sanguíneos. El vaso es el órgano encargado de los eritrocitos viejos. La sangre cumple diferentes funciones en el organismo. Dentro de sus principales funciones es la homeostasis del cuerpo. En cuanto a la parte respiratoria, se encarga de realizar el intercambio y transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Se encarga además del transporte de nutrientes y de enzimas a las células, del transporte y regulación hormonal y además de la presión oncótica. Es un regulador del pH y del equilibrio hídrico y de la temperatura corporal, en específico del calor. Se encarga de la protección y respuesta, ayudando a la protección en cuanto a enfermedades mediante transporte de leucocitos y anticuerpos, además de la fagocitosis. Es depurativa, ya que recoge los desechos de las células para llevarlos a su excreción mediante el órgano encargado, además de ayudar a la coagulación y a la hemostasia. Por medio de las plaquetas se encarga de formar el tapón plaquetario primario y los factores plasmáticos para la coagulación sanguínea. La sangre se forma por dos principales componentes, que son el plasma, que corresponde a la matriz extracelular líquida acuosa, que es el 55% total de la sangre. Es el líquido amarillento obtenido después del retiro de la sangre centrifugada y se va a componer 91% de agua, 8.5 de solutos, dentro del cual el 7% corresponde a proteínas, de la cual la albúmina es su principal, y otros solutos donde se encuentran electrolitos, nutrientes, productos de desecho como la urea, el ácido úrico, la creatinina, y las proteínas plasmáticas se sintetizan principalmente en el hígado. Y su segundo componente son los elementos corpusculares, que corresponden al 45% total de sangre entera, que está formada por células y fragmentos celulares, dentro de las cuales sus principales son los glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, provienen de la palabra eritos, que es rojo, y quitos, que es célula. Son discos bicóncavos con un diámetro de 7,8 micras. Son células anucleadas que no contienen mitocondrias ni retículo endoplasmático, con una vida media de 120 días. Son encargados del pigmento rojo característico de la sangre, que es dado por su principal proteína, que es la hemoglobina, que se encarga del transporte de oxígeno de los pulmones hacia las células. Sus antígenos, que dan los diferentes tipos de grupos sanguíneos, ya sea A, B, O, y su RH, ya sea positivo o negativo. La eritropoyesis inicia desde la vida embrionaria, que se produce en el saco vitelíneo en el segundo trimestre del embarazo, en el hígado principalmente, poco en el vaso y ganglios linfáticos, y en el tercer trimestre se forman eritrocitos en médula ósea de huesos, continuando su formación durante la vida. Dependiendo del hueso, conforme aumenta la edad, hay menor producción de eritrocitos. Se forman a partir de célula precursora hematopoyética pluripotencial, y de ahí forma la unidad formadora de colonias esplénicas. Después forma la unidad formadora de colonias de blastos, hasta formar colonias de eritrocitos. Participan inductores de crecimiento como la interleucina 3. Se da a partir de la médula ósea roja, formando primero por la unidad formadora de eritrocitos para formar el proeritroblasto. Se divide varias veces y forma el reticulocito. Por la pérdida del núcleo se da la forma de disco bicóncavo de los eritrocitos. Luego los reticulocitos pasan de la médula ósea roja a la circulación para madurar y transformarse en glóbulos rojos 1 o 2 días después de salir de la médula ósea.
Los valores normales de la serie roja, en la cual en primer lugar encontramos a los glóbulos rojos o eritrocitos, en la cual en hombres va de 4.2 a 5.4 por 10 a las 6 células sobre milímetro cúbico, y en mujeres va de 3.6 a 5.0 por 10 a las 6 células sobre milímetro cúbico. La hemoglobina en hombres va de 14 a 18 gramos sobre decilitro y en mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitro. Este valor nos brinda para saber el grado de anemia que presenta el paciente según sus valores. El hematocrito va en hombres de 47% más menos 7% y en mujeres de 42% más menos 5%. Nos va a brindar el porcentaje de eritrocitos. Se puede obtener a partir del valor de hemoglobina multiplicándolo por 3 y nos da este valor. El volumen corpuscular medio, que va de 80 a 100 femtolitros, nos brinda para saber el tamaño del eritrocito y ver si la anemia es macrocítica con valores superiores a 100 y si es microcítica con valores menores de 80. La hemoglobina corpuscular media, que va de 28 a 31 microgramos, nos brinda para saber qué tan pigmentado se encuentra el eritrocito, para saber si es anemia hipercrómica con altos niveles de hemoglobina o es hipocrómica cuando hay bajos niveles de hemoglobina. La concentración de hemoglobina corpuscular media tiene un valor de 30 a 35%. El diámetro normal de glóbulos rojos es de 6.7 a 7.7 micras. Las plaquetas tienen un número normal de 150.000 a 450.000 sobre milímetro cúbico. Tienen una vida promedio de 7 a 12 días, miden 2.5 micras y son las principales células encargadas de la hemostasia. La hemostasia es un proceso cuya función es limitar la pérdida de sangre a través de un vaso lesionado. Participa en 4 eventos fisiológicos: una vasoconstricción, la formación de tapón plaquetario, la formación de fibrina y la fibrinólisis. El tapón plaquetario formado principalmente por plaquetas, por la adhesión y agregación plaquetaria, contribuyendo a formar la trombina. La agregación plaquetaria se da gracias al factor de von Willebrand y así formar el trombo blanco primario. Se evalúa la hemostasia primaria por el tiempo de sangrado de Duke de 3 a 7 minutos y el tiempo de coagulación de Lee-White de 5 a 10 minutos. El proceso de coagulación y formación del coágulo de fibrina se da por interacciones entre plaquetas, endotelio y factores de coagulación, participando la vía extrínseca fuera del vaso, la intrínseca dentro del vaso y la vía común, que es el factor 10, y contenida con factores como el 2, que es la protrombina, para convertirse en trombina y así transformar el fibrinógeno en fibrina y formar el trombo amarillo o secundario. Se evalúa la hemostasia secundaria por el valor de TP, que es un valor de 10 a 14 segundos, que evalúa la vía extrínseca, el TPT, que tiene un valor de 25 a 38 segundos para valorar anormalidades de la vía intrínseca, y el INR para valorar y estandarizar los valores de TP en un paciente normales de 0.8 o 1.2 y en pacientes con tratamiento anticoagulante de 2 a 3. A veces se pide el fibrinógeno, que va de 150 a 450 miligramos sobre decilitro. Generalidades de la fórmula blanca. Leucocito es una palabra derivada de las voces latinas que significa célula blanca o glóbulo blanco. Estos son de mayor tamaño a los eritrocitos, carecen de color, forman parte importante del sistema inmunológico, se desplazan hasta la infección, deforman su cuerpo y la envuelven para luego fagocitarla. Al microscopio, los que se tiñen intensamente con colorantes ácidos se llaman acidófilos o eosinófilos, utilizando el colorante de eosina. Los que tienen gránulos que se tiñen intensamente con colorantes básicos se llaman basófilos, y los que tienen gránulos que no son intensamente acidófilos ni basófilos se llaman neutrófilos. Existen diferentes tipos de leucocitos, los cuales se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos, también conocidos como eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y los agranulocitos como monocitos y linfocitos. Células y funciones de la fórmula blanca. Neutrófilos. Constituyen la mayor parte de los leucocitos circulantes. Los neutrófilos se producen en la médula ósea, aproximadamente 130 millones al día, en una persona de 80 kilogramos. Una de sus funciones principales es que participan en la reacción inflamatoria, así como en el proceso de infección. En condiciones normales, los neutrófilos pasan un tiempo relativamente corto en la circulación. Su vida media es de 6 a 7 horas. Son fagocitados por los macrófagos que se encuentran en el pulmón
y en el vaso. Los eosinófilos representan las reacciones anafilácticas. Su vida media es de 1 a 8 horas. Sus funciones las llevan a cabo en los tejidos. Tienen la característica de recirculación, que significa que pueden regresar al torrente sanguíneo. Esto después de haber permanecido en los tejidos. Los basófilos son los granulocitos más pequeños y los leucocitos menos numerosos. Sus gránulos contienen histamina, aproximadamente el 50% de lo que hay en la sangre, y heparina. Han sido llamadas bolsas suicidas, pues estas liberan grandes cantidades de contenido de sus gránulos en el choque anafiláctico, lo que puede llegar a ocasionar la muerte. Monocitos. Estos son los precursores inmediatos de los macrófagos. Los macrófagos pueden vivir meses en los tejidos, normalmente no regresan a la sangre, pero en áreas de inflamación algunos pueden pasar a la linfa, llegando por último a la sangre. Los macrófagos, conocidos también como histiocitos, desarrollan características diferentes según el sitio donde maduren y su hábitat. Los del hígado se conocen como células de Kupffer, los del pulmón como macrófagos alveolares y los de la piel como células de Langerhans. Aproximadamente existe un rango total de leucocitos que abarca desde 5.000 hasta 11.000, de neutrófilos que van desde el 54 al 62%, de linfocitos que van desde el 25 al 33%, de monocitos que van desde el 3 al 7%, de eosinófilos que van desde el 1 al 3% y de basófilos que van desde el 0 al 1%. Muchas gracias por su atención, Centro Médico Nacional La Raza.